Muy buenos días, mi amada hermana. Bendecido jueves. Hoy el Señor quiere hablarnos a través del libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 17. Y esto nos dice hoy el Señor. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que ya participan de la vida eterna. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos escucha o nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano y Dios le dará vida a su hermano. Digo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, porque hay pecado que lleva a la muerte eterna. En ese caso, yo no digo que se ore. Cualquier tipo de injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte eterna. ¿Qué nos quiere decir el Señor con respecto a su palabra el día de hoy? Primeramente, el Señor nos recuerda que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en el Hijo de Dios y que participamos de la vida eterna. Tenemos que estar seguros de que participamos de la vida eterna. Y esa seguridad, ¿quién nos da la seguridad? Al estar unidos a Dios, Él nos da esa seguridad. Y también nos da la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones, pero solo cuando pedimos conforme a su voluntad. Y la palabra nos recuerda que cuando oramos pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Cuando pedimos para la voluntad del Señor, cualquier cosa que sea, es cuando estamos involucrados dentro del servicio, sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces, si pedimos lo que fuera, el Señor sabe que nuestro corazón está inclinado a servir y Él nos lo da porque sabe que también todas nuestras cosas son para su servicio. Entonces, como sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que nosotros pidamos, esa certeza de que la vamos a recibir, la tenemos que tener. Y también, si vemos que nuestros hermanos están cometiendo pecado, nosotros tenemos que orar por ellos para que el Señor los vuelva a sus caminos y recuperen esa vida. Pero también menciona que hay pecado de muerte o pecados que llevan a la muerte. El Señor habla que todos los pecados te llevan, obviamente, a alejarte del Señor, que todos los pecados te alejan de Él, pero no todos te llevan a la muerte. Solamente el pecado que no tiene perdón es el que cometes contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el Señor mandó al Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas, que Él mandó al Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador en todo. Pero cuando nosotros no tomamos en cuenta al Espíritu Santo, y es más, blasfemamos en contra de eso, Él se está refiriendo a una actitud espiritual, a un pecado persistente, grave. ¿Qué significa pecado de muerte en el contexto? No habla solamente de la muerte física, sino de esa muerte espiritual, de la separación completa de Dios, el rechazo consciente y permanente, primero también, no solo del Espíritu Santo, sino de Jesucristo. Negarse deliberadamente a creer en Dios como Salvador, cuando tú rechazas la verdad, incluso aún conociéndola. Y conozco personas que han recibido al Señor y rechazan esa verdad y están en otras. En Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, eso es pecado de muerte. Lo que les dije, el blasfemar contra el Espíritu Santo, consiste en atribuir al mal la obra clara de Dios. Eso es una blasfemia. Cuando cierras el corazón de forma definitiva a la acción del Espíritu Santo y atribuyes que cualquier cosa lo hizo menos Dios. No es una palabra dicha o un enojo por ignorancia, sino es una decisión de que tu corazón está endurecido y persiste en ese endurecimiento. Y cuando vives deliberadamente en el pecado, no te arrepientes. No es caer y levantarse, es elegir vivir en ese pecado,
justificas el pecado y rechazas el llamado al arrepentimiento. Si nosotros, si una persona, cada uno de nosotros, se preocupa por haber pecado, es señal de que su corazón aún está sensible a Dios. Y el pecado de muerte no lo comete alguien que se arrepiente. Si tú te arrepientes, el Señor te perdona. Pero cuando no hay arrepentimiento, porque el Señor nos dice, confesemos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero cuando no hay arrepentimiento y sigues en lo mismo, Dios desea la vida para cada uno, pero tú mismo te estás condenando. Y el Evangelio no se trata en condenar, sino en restaurar, en perdonar y en dar vida. Pero tú no puedes hacerlo con alguien que no quiere, con alguien que está persistiendo en eso, que niega la existencia de Dios o que lo rechaza. Entonces a eso se refiere con ese pecado de muerte. Pero qué preciosos los versículos primeros que nos hablan de que el Señor escucha nuestras oraciones. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos da todo lo que pedimos. Quedémonos con esa parte y busquemos del Señor en cada detalle de nuestra vida. Que tengas un día muy bendecido.